Coalición Canaria ha logrado el acuerdo en el Congreso para rebajar el 60% del IRPF a los palmeros y las palmeras durante 10 años, un ahorro que supondría en torno a 370 euros mensuales en el bolsillo de los residentes en la isla de La Palma. Vamos a hablar sobre ello y lo vamos a hacer con Nieves Lady Barreto, diputada en el Parlamento de Canarias y secretaria general de Coalición Canaria en La Palma, y con Sergio Rodríguez, diputado en el Parlamento de Canarias y alcalde del municipio del Paso, que nos acompañan en los estudios de Onda Cero La Palma. Muy buenos días, Nieves Lady. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Alba. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. están? Muy bien. ¿Cómo están? Muy bien. Me imagino que contentos, ¿no? Con este logro histórico, este acuerdo histórico que hemos conseguido en el Congreso. Hombre, contentos por el acuerdo, porque yo creo que la mayoría amplia de los partidos políticos que se representan en el Congreso, y yo creo que hay que poner en valor que especialmente aquellos de los territorios que menos representados están, han entendido que la situación, la emergencia que ha pasado en La Palma, un volcán, es una emergencia distinta a cualquier otra. Y yo creo que eso, que es algo que es tan obvio, cuesta mucho que algunos otros lo entiendan, y creo que hay que ponerlo en valor. Y luego me gustaría circunscribir qué es el acuerdo que se ha conseguido. Es una deducción del 60% del IRPF, es decir, de todo lo que tenga IRPF, desde una nómina a una pensión, las pensiones que se cobran, a los módulos que se pagan autónomos, empresas que tributan por módulos que tienen IRPF también, sean salarios mínimos interprofesionales o salarios más altos, da igual, cualquier cosa que tenga IRPF tendrá una deducción del 60%. Y lo que quiero decir es que esto no es nada nuevo. En España ya se aplica en Ceuta y Melilla, si no recuerdo mal, hace más de 15 años que se está aplicando en Ceuta y Melilla, y en aquel momento el Congreso de los Diputados consideró que Ceuta y Melilla tenía una situación económica y social diferente a la del todo el territorio, a del resto del territorio español, y que por eso había que darle unas herramientas fiscales que permitieran que la inversión se quedara allí. Nosotros hemos considerado, lo estamos pidiendo desde el principio del volcán, ya lo presentamos como enmienda a los presupuestos del Estado para este año. Sé que las asociaciones empresariales de esta isla y los asesores jurídicos, laborales y fiscales, en documentos que han entregado a los ministros que han venido aquí después del volcán, y al presidente Sánchez y al presidente Torres también se lo han entregado, entendíamos que era la medida fiscal más importante que se podía poner en marcha. Hay otras, por supuesto, que son necesarias, pero esta es la más importante porque va a suponer que tanto para el pensionista como para el que cobra el salario mínimo, el que cobra un salario alto, el que, como decía antes, tributa por módulos, y etcétera, etcétera, cualquier persona que tenga que pagar IRPF de la manera que sea, tendrá una devolución del 60%, una deducción. ¿Cómo se puede aplicar eso? Nosotros sabemos que hay dos maneras. Cada vez que el gobierno aprueba una deducción, y esto también hay que explicarlo, sea de la que sea. Por ejemplo, la deducción por el tema de las guarderías o la tasa rosa famosa que aprobó el gobierno de Canarias en la pasada legislatura, el gobierno puede aprobarla, pero no por aprobarla se aplica de manera inmediata. Cualquier deducción fiscal necesita de incorporarse en una ley. El trámite normal, el que siempre se ha usado con casi todas las deducciones, es llevarla a la ley de presupuesto siguiente. Pero también es verdad que si se quiere, se puede hacer una modificación de la ley o uno de estos reales decretos que salen en el Estado a cada rato, incorporarla ya para tener aplicación inmediata. Eso es lo que nosotros pedimos. Ahora bien, el acuerdo está tomado. Si el acuerdo, en lugar de tomarse en el Congreso, lo hubiera adoptado el Gobierno de España en el Consejo de Ministros, tampoco se aplicaba de manera inmediata, necesitaba de incorporarse a la ley de presupuesto o a un real decreto para aplicarse. Por eso, yo, una vez conseguido el acuerdo, y digo, gracias a los partidos del Congreso, y creo que también es justo reconocer el apoyo de Podemos y de Ciudadanos, que se abstuvieron precisamente para que saliera el acuerdo, una vez adoptado ese acuerdo, ahora hay que ponerlo en una ley. Nosotros queremos que se ponga en la ley de presupuestos para que se devuelva durante los próximos 10 años, y lo ideal sería que se dedujera cada mes en las nóminas o cada trimestre en los trimestres que pagan los empresarios. ¿Cómo? Para eso hay que hacer una modificación a través de un real decreto. ¿Que no se quiere hacer esa modificación? Pues que lo pongan en la ley de presupuestos, que es el acuerdo adoptado por el Congreso, tiene que transformarse para ser efectivo a través de la ley de presupuestos. A mí lo que me ha sorprendido estos días es, una vez adoptado el acuerdo, que es la medida fiscal, vuelvo a decir, por excelencia, que puede ayudar aquí, porque la inversión se quedaría aquí. Eso supondría que, por ejemplo, quien cobra un salario mínimo interprofesional tendría en torno más o menos a 100 euros más de nómina todos los meses, o se lo devolverá Hacienda, aunque no tenga que hacer la renta, se lo devolverán. Eso supondría liquidez para las familias en el día a día, en una situación como la que estamos.
A mí me ha sorprendido, no gratamente, tengo que decir que me ha sorprendido, pero a disgusto, la intervención del presidente Torres cuando nada más aprobar esto en el Congreso, al día siguiente sale a decir que, hombre, que esta medida no la va a aplicar el gobierno de Pedro Sánchez, que habrán otras ventajas fiscales. ¿Pero qué otra ventaja fiscal? Y además, porque esto no quita que no haya otras ventajas fiscales, que las haya, que tiene que haberlas. Pero a mí me sorprende que el presidente Sánchez, el presidente Torres, en lugar de salir a decirle al gobierno de España: mire usted, lo ha dicho el Congreso, no lo ha dicho el Gobierno, aplíquelo usted ya de manera inmediata, sale a justificar que no lo van a hacer. Es decir, en lugar de pedir que se haga, justifica que no se haga. ¿Cómo se come esto? Pues no es presidente de todos los canarios, él no es presidente de los palmeros. A mí me ha sorprendido esta actitud, y me ha sorprendido porque no la entiendo. O sea, yo creo que no representa a la inmensa mayoría del Partido Socialista esa decisión. Podrán después justificarla y darle la vuelta y decir todos que tienen que defender la postura porque Pedro Sánchez no lo quiere aplicar. No lo entiendo. Y luego han puesto unos argumentos, unas justificaciones que se caen solas. No es vinculante. Es un acuerdo del gobierno del Congreso de los Diputados. La ley del REF, ley orgánica, las leyes se jerarquizan. La primera más importante es la Constitución, después la ley orgánica. La ley orgánica del REF todos los años la incumplen en el Congreso con los presupuestos. ¿Cómo que no es vinculante? Se aplica si se quiere aplicar. Y yo entiendo que con el mandato del Congreso el gobierno tendrá que aplicarlo, porque es una deducción igual que las que ellos pueden aprobar, pero esta, por encima de todas las demás, la que más nos puede ayudar. Y luego dicen también que es que esto solo va a beneficiar a unos poquitos. No, beneficia a todos, hasta el pensionista. Nosotros queremos que se aplique lo que se aplica en Ceuta y Melilla, y eso es lo que ha aprobado el Congreso. Y lo de Ceuta y Melilla está regulado en la ley del IRPF. Solo hay que cogerse el artículo del IRPF y leer lo que pone allí. Habla desde los pensionistas hasta todo lo demás. Yo creo que esto no se justifica. Y sinceramente ha sido una decepción enorme que la actitud de ellos sea esta. No lo entiendo. No entiendo que Ángel Víctor Torres, que en teoría defendía pues lo que había que hacer en La Palma para salir adelante, ahora diga que no. Porque al final lo que está demostrando es que cuando de verdad hay que poner medidas importantes sobre la mesa, no las ponen, vivimos de parches, y esto no puede ser vivir de parches. Antes de preguntar un poquito más sobre los detalles, ¿no?, de este acuerdo, porque claro, asaltan las dudas que ya algunas ya las ha comentado Nieves Lidia Barreto. Me gustaría pues preguntarle a Sergio Rodríguez, alcalde también del municipio afectado, pues una valoración, ¿no?, de este logro y lo que supondría en este caso pues para esa recuperación que necesitamos en la isla de La Palma. Bueno, buenos días, Alba. Vamos a ver. A la pregunta de Lady, de cómo nos sentimos con este tema, pues hombre, gratamente sorprendidos, contentos por un lado, precisamente por lo que supone. Yo vengo hablando de que esos 500 millones de euros que dice el gobierno que ha enviado a La Palma no supone dinero en los bolsillos de los palmeros, no permite la reconstrucción de sus vidas. Son ayudas a la desalación que permiten tener agua para regar, no la suficiente, pero bueno, nosotros siempre hemos entendido que eso son ayudas. El dar respuesta a los afectados pagando los hoteles es una ayuda. Los 200 y pico millones de euros que ha pagado el consorcio, los ha pagado el consorcio, y es dinero que pagan los afectados, en este caso, de un seguro. Por lo tanto, nunca he entendido por qué lo contabilizan, ni tampoco las donaciones. Pero bueno, lo que siempre he dicho es que donde hay que resolver la papeleta es en el dinero que reciben los afectados, el que tienen en los bolsillos, que es el que les permite tomar decisiones de cómo reconstruir sus vidas. En ese sentido, siempre hemos hablado de la insuficiencia de los 60.000 euros. Y bueno, pues entendíamos que lógicamente este tipo de medidas, que sí que suponen dinero en el bolsillo de la gente, de los afectados más directos, que son los del Valle de Aridane, y del resto de los afectados, que son todas aquellas personas que viven en la isla de La Palma. La economía en la isla de La Palma está afectada por el tema de la erupción, por lo tanto afectados somos todos. Bueno, pues son las medidas realmente eficientes las que hay que tomar y las que echábamos de menos. Cuando se impulsa esta posibilidad, se lleva al Congreso de los Diputados y sale adelante, efectivamente con el único voto en contra del Partido Socialista. No lo acabo de entender, cuando además hay diputados canarios del Partido Socialista allí votando eso. Bueno, supone pues una alegría para todos los palmeros, para alguien como yo, que representa a una parte de ellos en un municipio afectado.
pues supone la concreción de lo que estamos exigiendo, pidiendo desde el minuto uno, ¿no? Porque son medidas que efectivamente repercuten en el bolsillo, ¿no? Poníamos el otro día un ejemplo de lo que supone el sueldo medio en Canarias, en torno a los 23.000 euros aproximadamente, y lo que aplicar esa medida supondría en ese bolsillo. Estamos hablando de alrededor de 370 euros de más, que es una cifra importante. A mí me gusta siempre poner ejemplos con las cosas, ¿no? Si le llamamos a la situación de Puerto Nao, sabes que el Gobierno de Canarias está aplicando una ayuda al alquiler, que además lo hace en función de los metros de la vivienda donde residan las personas, y supone en torno al 30% del total del coste, ¿no? Sabemos además que se está produciendo una especulación, con lo que realmente la ayuda está sirviendo para poco. Pues 370 euros más en el bolsillo para poder pagar el alquiler, imagínate lo que supondría, ¿no? Me gusta referirme a este tipo de cuestiones para que se entiendan mejor. Algo que suponía que era bueno para todos, que además descargaba de responsabilidad al presidente del Gobierno de Canarias de tener que exigirle a su homónimo en el Gobierno del Estado y del mismo partido, hacíamos nosotros, pues lo que se supone que era un descargo de responsabilidad para él y que esperábamos todos, que era, oye, esto sale adelante, a pesar de que hayamos votado en contra, toca apoyarlo. Bueno, yo me encuentro con la decepción personal que supone. Yo presumo de tener una muy buena relación con Ángel Víctor, siempre he entendido que, por lo menos hasta este momento, había estado ahí intentando, manejando. Nos quejamos en algunas ocasiones precisamente de lo mismo que nos estamos quejando ahora, pero en general tratando de defender los intereses, y en este momento para mí supone una decepción personal el hecho de que al día siguiente salga pronunciándose en el sentido que se ha hecho y diciendo que no se iba a aplicar la medida, ¿no? Cuando creo que lo que tocaba en este momento, si el presidente de todos los canarios y también el de los palmeros y el de la gente del Paso, entonces lo que tocaba era salir a defender que eso se aplicara, y además con carácter inmediato, ¿no? Bueno, contento por un lado y decepcionado y triste por otro con la actitud que hemos encontrado en el presidente de Canarias, ¿no? Hay varias cuestiones varias dudas, ¿no?, que asaltan en cuanto a esta medida. He estado mirando un poco las redes sociales, esos comentarios, sobre todo pues, de la población, ¿no?, que son los principales interesados en todo esto. Vienen las dudas de quienes no tienen que declarar el IRPF, dónde quedan los otros impuestos, como por ejemplo el impuestos de sociedades, etcétera. ¿Cómo aclaramos estas dudas? Aquellas personas que no tienen la obligación de hacer esa declaración de la renta, etcétera, ¿cómo damos respuesta a esto? Es que yo he visto alguna red, algún Facebook de algún cargo político También del PSOE que me ha sorprendido, que pone varias cosas estas sobre la mesa. Una de ellas es, por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que no está obligada a hacer la renta? ¿Qué más da la renta? Vamos a ver, si uno se va al artículo del IRPF, ley del IRPF que regula la deducción del 60% para Ceuta y Melilla, te dice que te lo pueden devolver mensualmente si se contempla mensualmente la devolución en tu salario, y si no, una vez que se produzca el trámite de la renta, estés obligado o no a declarar, Hacienda te tiene que devolver el 60%, porque basta con que seas ciudadano de La Palma, tu domicilio está aquí y declares aquí para que eso se produzca. Es lo mismo que pasa en Ceuta y Melilla. Es decir, lo que queremos es que nos traten, para entendernos, igual que a Ceuta y Melilla. Vale. En Ceuta y Melilla se le devuelve a todo el mundo, aunque no tengan que hacer la renta. Otra cosa que han dicho, que solo es para determinados sueldos, no para todos. No es correcto. Cuando tú tienes una nómina, da igual el sueldo que tengas, porque el IRPF siempre te lo aplican, en un porcentaje o en otro. Es para todo el que tenga un IRPF, para todas las empresas que tributen, y todas las empresas tienen que pagar el tema de módulos, las que tengan por módulos. Bueno, pues para todo el mundo que tenga que pagar IRPF de una manera o de otra se le devolverá, igual que en Ceuta y Melilla. Otra cosa que he oído y leído en redes, están diciendo que es que técnicamente no se puede aplicar en la ley porque hay unos tecnicismos, no te dicen cuáles, no he leído cuáles, sino que no se puede. ¿Y por qué se pudo en Ceuta y Melilla? Nosotros queremos que se haga igual que en Ceuta y Melilla. En Ceuta y Melilla, para aplicarlo, no solo se contempla cada año en la ley de presupuestos la deducción, sino que han incorporado un artículo en la ley del IRPF. Vale, pues hagamos lo mismo para La Palma.
Con el mismo argumento, claro que se puede hacer. Otra cosa que he oído estos días es que no se puede hacer para toda la isla, en todo caso para los afectados. En Ceuta y Melilla se ha hecho solo para algunos ciudadanos o para todos. Para todos. Entonces, ¿por qué para La Palma no? Es muy fácil intentar, es decir, estoy viendo un esfuerzo enorme en algunos dirigentes del Partido Socialista, que no del Partido Socialista, dirigentes del Partido Socialista, en dar a entender y justificar que esto no se puede hacer. ¿Y por qué no hacen un esfuerzo enorme en convencer a Pedro Sánchez que lo aplique igual que en Ceuta y Melilla? Porque esto no es nada nuevo, es decir, ya se está aplicando hace más de una década para los ciudadanos de Ceuta y de Melilla, que son igual de españoles que todos los demás. Si lo aplicas para ellos y para toda la ciudad autónoma de Ceuta y la ciudad autónoma de Melilla, no por unos poquitos, ¿por qué no lo aplicas para toda La Palma? Porque es cierto que la situación peor de esta isla la tienen los afectados y el Valle de Aridane. Ya hay medidas específicas para los afectados y para el Valle de Aridane, pocas, y no todas las que tienen que estar, es cierto. Y seguiremos peleando para que sean las que tienen que ser. Pero es que esto es una medida para toda la isla. ¿Por qué? Porque, dada la situación en la que estamos, y lo hemos planteado 10 años porque los ciclos económicos normalmente son 10 años, si de verdad no va a haber un plan de reconstrucción como el que tiene que haber, con plazos y financiación, esto nos permitiría tener liquidez mensual, y en todo caso anual con la renta, para que la gente destine ese dinero, pues oiga, a reponer un negocio, a intentar mejorar, pagar un alquiler para montar otra vez una tienda, para ayudar en el tema de la industria, o para tener dinero para poder pagarse mejor el alquiler, o empezar a pagar parte de una cuota de una casa. Es que necesitamos que ese dinero se quede en el bolsillo de la gente de La Palma, igual que se está quedando en el bolsillo de los de Ceuta y Melilla. Y ni siquiera estamos pidiendo, lo que se acordó en el Congreso, ni siquiera es más que Ceuta y Melilla, es el mismo porcentaje, el 60%. Calcado el artículo de Ceuta y Melilla. ¿Por qué para ellos sí y para nosotros no? ¿Por qué este empeño tan grande de justificar que no se puede? Si es que se puede en Ceuta y Melilla, ¿por qué para La Palma no? Entonces yo creo que lo que hay es un intento enorme, y me sorprende, un intento enorme por decir que no, que eso no se puede, que ya vendrán otras ventajitas fiscales. No, las demás y esta, que es la más importante. Y lo que creo que en la sensibilidad que han demostrado el resto de representantes del territorio español en el Congreso, incluso Podemos y Ciudadanos, no la ha tenido el Partido Socialista. A mí que venga el presidente Torres a decir que no se puede poner en duda la sensibilidad o la atención, o no sé cómo dijo, del presidente Sánchez en La Palma, pues mire, claro que la pongo en duda. Hoy la pongo muy en duda. Pero es que pongo en duda hasta la de él. Porque como presidente de Canarias, si en el Congreso se acuerda algo tan importante para una isla, yo no esté de acuerdo, saldría a pedirle al gobierno de España que cumpla. Igual que el Cabildo. ¿Dónde está el Cabildo? ¿Dónde está el presidente del Cabildo y el vicepresidente del Cabildo? Que el momento en el que se aprueba eso tenían que haber salido públicamente a decir, aplíquemelo. Ya, de manera inmediata. Y si no, como mucho, métamelo en los presupuestos del Estado. Pero esto tiene que venir para La Palma. Yo no he oído ni una declaración al respecto. Calladitos a la boca. Pero entonces, ¿qué queremos? O sea, se pelea por las cosas, se consigue un acuerdo que era dificilísimo en el Congreso y lo sacamos adelante, y aquí todo el mundo dice, pues no me lo pongas, pues total, si no me lo pones no pasa nada. ¿Pero qué clase de presidente de Canarias tenemos y de presidente del Cabildo? ¿Cómo es posible esto? Y el Cabildo calladitos a la boca los dos, porque es más importante guardar el sillón que de verdad que La Palma salga adelante. Hombre, es que al final tendrán ellos que explicar por qué no viene esto para Canarias y por qué no lo han peleado. Tendrán ellos que explicarlo si esto al final no se incorpora a la ley de presupuestos del Estado. Y tendrán que explicarlo muy bien, porque la diferencia de aplicar el 60% a no aplicarlo es tan grande en el bolsillo de las familias que van a tener que explicarlo muy bien. Puesto este debate sobre la mesa, que tenemos esa postura, ¿no?, en contra del PSOE, y sabemos lo que supone, ¿no?, para que se termine aplicando esta medida, a partir de ahora, señor Rodríguez, ¿qué tenemos que esperar? Es decir, para quienes nos están escuchando y que sepan lo que va a pasar a partir de ahora y qué podría pasar, porque puede que se incluya, puede que no. ¿Cuáles son las opciones que tenemos y cuánto tenemos que esperar para saber la decisión definitiva? Bueno, hay un acuerdo que se toma en el Congreso que tiene dos vías. La vía legislativa a través de los presupuestos o a través de una modificación de la ley del IRPF, como decía Nieves, para poderla aplicar como nosotros lo estamos pidiendo, que es que a partir de septiembre todos los meses se ingrese ese dinero. A ver, si hay voluntad, el acuerdo del Congreso está. Por lo tanto, hombre, vamos a ver. Si empezamos a saltarnos los acuerdos del Congreso, estaremos hablando de un atropello a lo que supone la democracia.
Es decir, el Congreso es el lugar donde se toman las decisiones y se toman por mayoría. Y en este caso el acuerdo sale por mayoría. Por lo tanto, no hay ninguna justificación, no habría ninguna justificación para no hacerlo. Lo único que pueden decidir en este caso es hacerlo de forma inmediata o meterlo en la ley de presupuestos del año que viene. Y en caso de decir que no, tener alguna alternativa, porque según... No, la alternativa va contra el acuerdo. Es decir, estamos hablando de un acuerdo tomado en el Congreso de los Diputados. Lo otro que quieren hacer, que es lo que están hablando, lo que están tratando de justificar, es otra cuestión. Pero la medida que nosotros hemos pedido es esta, la deducción del 60% en el IRPF. Es la medida más global que afecta a más personas. Te oía antes preguntar por el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades es otra de las cuestiones que hay que pelear, porque lógicamente los empresarios hay que echarles una mano también. Esto es una gran guerra en la que hay que ir ganando batalla a batalla. Bueno, pero no estamos hablando, no queremos desviar la atención ni desfocalizar. Nosotros estamos pidiendo algo concreto que afecta, lógicamente, a una gran mayoría de los palmeros y de las palmeras. A los afectados también, porque también he leído por ahí que perjudica a los afectados. A mí que me expliquen en qué perjudica a los afectados. Si todas las medidas económicas que beneficien al conjunto de la ciudadanía de La Palma van a ir en favor también de los afectados. Por lo tanto, lo que están pretendiendo es desfocalizar el tema, hablando de otras medidas fiscales. Decía Lady también, todas las medidas fiscales posibles que beneficien a los palmeros son positivas. Y nosotros vamos a apoyarlas, aunque no las hayamos propuesto nosotros. Pero es que esta que ha sido entendida efectivamente por el resto de los partidos políticos, excepto el Partido Socialista, que es lo que no entendemos, que nuestro presidente de Canarias es del Partido Socialista, y que aquí ha venido el presidente 8 veces, y que han pasado todos los ministros, y que yo el miércoles le preguntaré al ministro Bolaños qué pasa con este tema, ¿vale? Bueno, y yo efectivamente estoy totalmente de acuerdo con la idea, en el sentido de que el esfuerzo lo estamos viendo en cómo desvirtuar esta proposición para dirigir las miradas a otro sitio. Nosotros no vamos a cejar en el empeño de que se lleve a cabo el acuerdo de una u otra manera. Nosotros entendemos que cuanto antes se aplique, y eso sería a través de la modificación, y que entrara de forma mensual en los bolsillos de los ciudadanos de La Palma, es la mejor manera. Pero si no es así, porque cuesta más, pues que sea de la otra. Lo que no pueden decir es que no se puede hacer, o que hay dificultades técnicas, porque tenemos el precedente de Ceuta y Melilla. Por lo tanto, aquí lo que corresponde es la voluntad de sacar las cosas. Siempre hemos hablado, si hay dinero y voluntad para sacar las cosas salen. Bueno, entonces, lo único que hace falta es... Bueno, mira, hay una cuestión clara. Ani Oramas en su intervención le decía a Pedro Sánchez claramente que necesitamos dar certidumbre en La Palma. Certidumbre a los afectados y a las afectadas, certidumbre a los palmeros y a las palmeras. La única certidumbre que nos ha dado el Partido Socialista, el presidente del Gobierno de España y también ahora el presidente del Gobierno de Canarias con sus declaraciones el día después, es que no quieren ayudar a la isla. Esa es la única certidumbre que tenemos. Lo que han generado es una duda respecto a la voluntad de ayudar a La Palma. Eso es lo que han conseguido en este momento. Yo espero y deseo que reconduzcan posturas y que al final esto salga lo antes posible. Hay una cosa, Alba, que creo que es importante aclarar, porque hemos oído durante toda esta emergencia que hay medidas que no quiere hacer el Gobierno de España, hay cosas que no quiere aprobar el Gobierno de España, porque tiene miedo a generar un precedente frente a cualquier otra emergencia. Y eso parte de un error, lo hemos oído mucho. Eso parte de un error, y parte del error de no entender que esta emergencia es única, que solo se va a producir en Canarias, que solo se va a producir, Dios quiera, que pasadas décadas, y solo en determinadas islas. Por lo tanto, esto no es una riada, no es un incendio, no es un maremoto, no es nada de eso, es una emergencia extraordinaria que debería estar regulada dentro de la Ley de Protección Civil Nacional de manera diferente, que es verdad que no lo está, y que también hemos presentado una enmienda para que se regule ahí de manera diferente. Por lo tanto, no la tratemos igual. No se va a crear ningún precedente, porque cualquier medida que adopte el Gobierno de España amparada en esta emergencia es solo para Canarias y solo para determinadas islas ante una emergencia similar. Pero fíjate si lo tiene fácil el Gobierno de España y el Gobierno de Pedro Sánchez y de Ángel Víctor Torres, que es que ni siquiera el Gobierno de España ha adoptado este acuerdo, lo ha adoptado el Congreso de los Diputados. Con lo cual Pedro Sánchez tiene fácil la excusa de decir, miren, yo no quiero crear un precedente, pero resulta que esto me lo ha hecho el Congreso de los Diputados, lo voy a meter en los presupuestos. Tiene la vía fácil para hacerlo si quiere, el problema es que no quiere. Y fíjate si esto es fácil de entender, y cualquier persona que nos oiga, cualquier afectado o no, es decir, cualquier afectado directo y cualquier afectado porque vive en La Palma, lo entiende, que esto va a suponer
que o bien en su sueldo, o bien en su pensión, o bien en lo que cobra por su empresa, va a tener más dinero libre a final de mes. Eso no lo quiere la gente. ¿De verdad estamos pensando que eso no es lo que nos hace falta ahora? ¿Estamos pensando en eso? ¿Que a Styles no le hace falta eso? Claro que le hace falta eso. Igual que le hizo falta a Ceuta y Melilla y lo sigue manteniendo 15 años después, le hace falta para poder mantenerse. Pues a nosotros ahora también, y ni siquiera decimos, déjenoslo ustedes para toda la vida, déjenmelo 10 años, porque los palmeros queremos trabajar, no queremos vivir eternamente de planes de empleo. Los planes de empleo hacen falta para momentos puntuales, hacen falta distinto que se ha puesto, hay que ayudar también a las empresas, no dejarlas tiradas como las hemos dejado, pero queremos vivir de nuestro trabajo, de lo que hacemos, del negocio, de la tienda, de la finca de plátanos, del tema turístico, de lo que sea, queremos vivir, del trabajo por cuenta ajena, queremos vivir de eso y queremos trabajar. Lo que no queremos es ser una isla subsidiada. Y negarnos medidas como esta es seguir manteniendo en la cabeza de Pedro Sánchez y de Víctor Torres que tenemos que ser una isla subsidiada. A mí me ha sorprendido mucho cuando el otro día, en un programa que hicieron de repensar en La Palma y no sé qué historia, hubo gente que intervino allí del gobierno de Canarias y del gobierno de España que dijeron que La Palma iba bien porque había bajado el desempleo. Pero vamos a ver, si tiene usted contratada casi a 2.000 personas en planes de empleo, ¿cómo no nos va a bajar del desempleo? Pero es que eso no significa ir bien. Yo quiero trabajar, tú quieres trabajar, el que tiene el bar quiere seguir trabajando y teniendo gente que le pague los cafés. Esta medida es meter más dinero en La Palma mensualmente. Y eso es lo que queremos. Y vamos quitando planes de empleo entonces, vamos quitando gente de los ERTE, vamos generando puestos de trabajo y déjamelo 10 años. Es tan sencillo como eso lo entiende cualquier persona. Que no me vengan a contar historias de mentiritas que se está inventando algunos dirigentes del Partido Socialista para hacer confundir a la gente, como que esto es solo para ricos, que esto es para los que no son pensionistas, el que no hace la renta no se le devuelve. Es a todo el mundo, a todo. Por lo tanto, que no nos engañen, que nos estamos jugando el futuro de La Palma y que como mínimo de verdad, como Palmera, aunque no es mi partido, como Palmera, me hubiera gustado que se callaran. ¿No quieres la medida? Pues cállate, pero no me digas mentiras. No me intentes convencer como si fuera tonta, porque no lo soy. No intentes convencer a los palmeros como si fuéramos bobos, porque no lo somos. Porque a cualquier palmero que tú le digas que si cobra el salario mínimo va a tener 80, 100 euros más en el bolsillo todos los meses, al que cobra el salario medio, que son 20.000 euros, va a tener 370 más todos los meses en su cuenta, ¿quién no lo va a querer? ¿O al pensionista? Todo el mundo lo quiere, no me engañen. O no intenten engañarnos como si fuéramos tontos, que se callen a la boca por lo menos, pero es que no hagan esto, ya que no nos van a defender, por lo menos que se callen. Rápidamente, antes de despedirnos y también haciendo referencia a lo que comentaba Nieves Lady, quizás de todo esto, señor Rodríguez, me refiero a usted ahora porque es alcalde de un ayuntamiento afectado, ¿no? Y sabe lo difícil, ¿no?, que es enfrentarse a gestionar una emergencia como esta. Lo más fácil sería que finalmente tengamos para el futuro, para cuando vuelvan a producirse este tipo de episodios, se van a volver a producir también aquí en la isla de La Palma, es más, seguimos siendo ese lugar con mayor probabilidad de que surja un volcán. Cumbre Vieja sigue siendo esa zona con mayor actividad volcánica. Lo ideal sería tener un paquete, ¿no?, de medidas que podamos aplicar, como por ejemplo esta, si volviera a pasar esto dentro de 40, 50 años, y no tener que repensar cómo enfrentarnos, ¿no?, a esa gestión. El 27 de septiembre, pocos días después de la erupción, del proceso de la erupción, hubo un pleno del Parlamento en el que yo tuve la oportunidad de intervenir y que ya en ese momento pedía tratar la situación de una manera distinta. Dije, bueno, la política tiene una oportunidad. En aquel momento la pedía. Todo el desprestigio que ha tenido la política, que hemos tenido los políticos durante tanto tiempo, tenemos una oportunidad de revertir la situación si hacemos las cosas de manera distinta. Eso significaba también singularizar la catástrofe, precisamente porque el único territorio volcánico en territorio español es Canarias. Y dentro de Canarias, las islas más occidentales, excepto La Gomera, Tenerife, El Hierro y La Palma. Bueno, lo que ha sucedido en La Palma, que sucedió hace casi 11 años ya en El Hierro, y que vemos lo que está pasando en el Teide en este momento, sí, requieren de que se reflexione sobre lo que ha pasado. Y lo que ha pasado es que
en momentos determinados, más de 7.000 personas estuvieron fuera de sus casas. Que al Estado, precisamente por no tener los medios para responder ante una catástrofe como esta, para no tener una ley específica o dentro de la ley de protección civil la respuesta específica para erupciones, para catástrofes como esta, pues al final estamos aquí, muchas veces da la sensación de que estamos andando como pollo sin cabeza. Eso significa, por lo menos es la sensación que uno tiene, un despilfarro de dinero brutal, precisamente porque las cuestiones no están organizadas. No hay un plan de recuperación, no hay un proyecto de reconstrucción, no teníamos claro cómo responder en aquel momento, precisamente porque no hay en ningún documento nada escrito que te diga cómo tienes que actuar. Bien. Si no somos capaces de reflexionar ante lo que ha sucedido para precisamente tomar decisiones respecto a hacer las cosas de manera distinta después, cuando vuelva a ocurrir, porque lo que sí tenemos claro en este momento es que va a volver a ocurrir. De eso no tenemos duda. Mal vamos. No hemos aprendido absolutamente nada de esta situación. Y eso también requiere de voluntad. Es una cuestión que la competencia la tiene el Estado, que es el que tiene que regular y entender que lo que no existía antes debe existir cuanto antes. Y eso es a lo que nos referimos con singularizar la catástrofe. Hay miedo alrededor de lo que pasa aquí. Hay miedo a tomar decisiones precisamente porque se pueden consolidar para otras catástrofes. No. Afortunadamente está muy localizada la parte donde puede ocurrir. Es una catástrofe absolutamente distinta. La única que se lleva el suelo por delante es la única. En cualquier otra el suelo lo mantiene. Nosotros tuvimos la desgracia de padecer un incendio urbano agrícola un mes antes de la erupción, en el que se perdieron 14 viviendas, siniestro total y muchísimas más cosas, pero el suelo permanece. Lo que pasó un mes después y durante todo el tiempo de la erupción, bueno, lo primero que cuando haces un estudio de lo que ha pasado, lo primero que te dice todo el mundo es lo diferente de esta catástrofe al resto es que aquí ya no existe el suelo. Por lo tanto, hay que tratarla de manera distinta, ¿no? Bueno, nosotros cuando hablamos de generar una ley específica para la isla de La Palma, hablamos de esto y hablamos de otras cuestiones, ¿no? También en la parte de reconstrucción hay que facilitar las cosas, ¿no? Pero lo que está claro es que lo que ha sucedido debe servir para en estos momentos, ya vamos tarde, estudiar la manera de cómo afrontar la posibilidad futura de lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Y ahorrarle dinero al Estado, y lo digo así. Si no somos capaces de hacer esa reflexión, de estudiar cómo se han hecho las cosas, de reconocer errores, porque los ha habido, hemos tenido mucha suerte en algún ámbito, y hacer un planteamiento futuro, pues yo creo que también de poco nos ha servido todo lo que ha pasado, el sufrimiento continuo de la gente, porque, hay gente que sigue viviendo a las faldas de Cumbre Vieja, en una vertiente y en la otra de la isla, y que lógicamente deberíamos estar preparados para lo que pueda pasar, ¿no? Pues veremos cómo vamos aprendiendo de todo esto y esperemos que pronto, más pronto que tarde, esa medida de verdad se vea en los bolsillos de los palmeros y las palmeras, que yo creo que en este caso la población palmera no podría negarse a una medida como esta. Sergio Rodríguez, Nieves Barreto, muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos algunas de las dudas en cuanto a este logro. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alba. Gracias, Saludos Alba. para todos. Gracias.